siguiendo con el tema de reverdecerás y siguiendo con esto, Dios volvió a traer una palabra que para mí, para mi familia, es una palabra que es como un lema, una de esas palabras que nosotros tenemos que siempre la compartimos, siempre la compartimos de pasada. Y recordaba, y pueden ponerlo si quieren, Isaías 61:3. Isaías 61:3, yo sé que usted conoce este pasaje. Si lo tienes en NBI, mejor. Y yo sé que usted ya me habrá escuchado compartir este pasaje, pero no podemos no hablar de reverdecer y no tocar este pasaje. Y aparte porque yo he sentido también que era una palabra profética de nuevo para soltarlo, sobre todo. Ya le explico por qué. Dice ya, confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Y serán llamados, y esta es la parte que usted tiene que tomarla, y serán llamados roble de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Yo me acuerdo que esta es una de las palabras que ese día de la intercesión que tuvimos cuando estaba comenzando el colegio, era una palabra que la decretábamos y la declarábamos, que dice, y serán plantío del Señor para mostrar su gloria. Y no es casualidad que el Señor vuelva a traer esta palabra ahora que se está iniciando y que se está construyendo la etapa del jardín, porque yo creo que Dios viene a recordarnos lo que Él quiere hacer, que Él quiere mostrar su gloria. Nosotros somos árboles para mostrar su gloria. Y usted tiene que tomar la palabra y usted tiene que creer la palabra, porque la palabra viene, por más que sea una palabra que usted ya la haya escuchado, la palabra viene a sacarte de donde estás y a ponerte en el lugar donde deberías estar. La palabra viene nuevamente para tomarte del lugar a donde estás ahora, en este momento, y a ponerte y a posicionarte en el lugar donde deberías estar. Por eso me encanta esto y volver a traer esta palabra, que somos roble de justicia, plantío de Jehová, para mostrar su gloria. Dios quiere mostrar su gloria a través de nuestras vidas. Él quiere que nosotros reflejemos lo que Él es. Reflejar todo el bien de Dios. Y ahora, ese es el diseño de Dios. En otras palabras, no estamos llamados a ser árboles comunes. No estamos llamados a ser árboles comunes. Estamos llamados a ser árboles que muestren su gloria. Ahora, lo que te tienen que entender, que sin la gloria de Dios es un árbol común. Pero lo que hace la diferencia es la gloria de Dios. Lo que va a hacer la diferencia en tu casa, en tu vida, en tu familia, es su gloria. Es la manifestación de todo el bien de lo que Dios es. Y si tienen la imagen del reverdecerás que trajo el pastor, a mí me encanta porque es una imagen muy profética. No les pedí, pero ahí está. No se enojen. Pero ahí está, ahí la tienen. Ahí es hermosa la imagen. Y es muy profética, o sea, te llena de esperanza de ver cómo un toque de Dios, un encuentro con Dios, la presencia de Dios viene a reverdecernos, viene de nuevo a darnos vida. Ahora, a mí esta imagen en lo personal me refleja dos cosas. Una es el diseño de Dios de reverdecernos, pero también me recuerda y me muestra que antes ahí hubo un árbol. Que antes ahí hubo un árbol que se secó, que se quebró. Entonces lo que Dios en este tiempo y a mí en lo personal me viene ministrando el hecho de que, Dios quiere reflejar su gloria, pero nosotros necesitamos no volver a cometer los mismos errores que nos llevó
a secarnos. No podemos volver a cometer los mismos errores que nos llevó a secarnos, porque usted tiene que entender que la palabra de Dios dice que la bendición que Dios nos da es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces usted tiene que entender que Dios va a mostrar su gloria, va a manifestar todo el bien en su vida, en su familia, en su casa, pero Dios no quiere que usted vuelva al estado anterior. Dios no quiere volver a perder, que usted pierda aquello que Dios está queriendo hacer en este tiempo. Y yo realmente siento en este tiempo, cuando preparaba esta palabra, cuando la compartía también estos días, siento que realmente Dios no está queriendo transicionar a una nueva temporada a donde vamos a reflejar su gloria como nunca antes. Y esto no es solamente nosotros como individuos, sino nuestra familia, las iglesias, esta casa. Es lo que Dios está queriendo hacer. Pero Dios lo que no quiere es que volvamos a cometer los mismos errores que nos llevó a estar seco, para que Dios tenga que volver otra vez a reverdecernos. Y esta es una palabra que a mí me inquietó desde el día que el pastor compartió sobre las vasijas. Y yo decía, Señor, ¿cómo muchas veces desperdiciamos procesos de Dios? Y Dios tiene que volver a trabajar en nuestras vidas. Y somos tan cabezones que volvemos a desperdiciar procesos y Dios vuelve a trabajar en nuestras vidas. Y siento realmente de parte de Dios que Dios en esta temporada en la que nos está queriendo meter, el deseo de Dios es que no volvamos a cometer los mismos errores y que podamos vivir, y Él nos quiere llevar de gloria en gloria. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Ahora este es tremendo porque no es el deseo de Dios que perdamos, la gloria que Él nos entrega, la belleza, todo el bien de Dios, porque eso es su gloria. No quiero entrar y detallar qué es la gloria de Dios, pero es todo el bien de Dios. Ahora, yo sé que usted conoce la historia, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice la palabra de Dios que Dios le entregó una gloria. Dice que llamó a las mujeres y le dijo, miren, vayan. Ustedes van a salir de esclavitud y cuando salgan vayan, porque las egipcias le van a dar oro, le van a dar vestidos y le van a dar todo. Y a mí me encanta porque eso es lo que la gloria de Dios hace. O sea, transformó a unas mujeres con vestimenta de esclavitud, sin nada de joya, en tener lo mejor de lo mejor. Transformó unas mujeres simples, comunes, esclavas. Cuando Dios soltó una palabra, las transformó en mujeres exitosas que tenían todo. Le dio riquezas. Ahora el tema es que usted va a ver más adelante que estas mujeres, un día Moisés sube a traer las tablas. Estas mujeres estaban cansadas de esperar, esta gente estaban cansadas de esperar y dicen, mira, Moisés está tardando, así que ¿qué te parece si hacemos un ídolo? ¿Y sabes qué hicieron? Todo el oro, toda la gloria y toda la riqueza que Dios le había entregado se fundió, se quemó. Porque hubo una generación, hubo personas que estuvieron dispuestos a entregar de nuevo la gloria de Dios, todo el bien que Dios le había dado. Entonces no es el deseo de Dios, no es lo que Dios quiere en este tiempo. Dios quiere llevarnos de gloria en gloria. Dios quiere que podamos reflejar su gloria. Yo quiero y para esto, antes de entrar en la palabra, si quieren ir poniendo 1 Samuel 7:12. Para esto es necesario poner un hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. ¿Y de dónde viene este hasta aquí? Nosotros tenemos una planta, no sé si es un naranjo o una mandarina, pero hay una planta que tenemos nosotros cuando compramos el terreno, pusimos plantas y no calculamos las distancias. Y hay una planta que nos quedó, un cítrico,
que nos quedó bajo las otras plantas. Y ha visto que los cítricos necesitan el sol para poder crecer, para poder dar fruto. Esta plantita crece, pero no da fruto. Y nosotros con mi esposa siempre decimos que nos dijeron que tenemos que más o menos para invierno cambiarla de lugar, pero pasa el invierno y nos olvidamos. Y sigue la plantita ahí, y pasan los años, y la plantita no da fruto. La plantita crece, pero no da fruto. ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que determinar a sacarla y llevarla a otro lugar a donde pueda no solamente crecer, sino dar fruto. Entonces esta es una palabra y yo decía, Señor, ¿es eso lo que vos quieres hacer? O sea, es poner un hasta aquí, es determinarnos a hacer los cambios para poder crecer y dar fruto. La palabra de hoy se llama el crecimiento glorioso. O sea que Dios quiere que crezcamos, que no nos quedemos en el reverdecer, sino que podamos crecer, que podamos dar fruto y mostrar su gloria. Amén. Quiero que vayan a 1 Samuel 7:12. Esta es una palabra para muchos muy conocida, sobre todo gente que lleva mucho tiempo de cristiano. Y hay una palabra que ahí aparece que siempre la traemos, que a usted se le puede hacer muy familiar. Dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Cuántos conocen la palabra Eben-Ezer? A ver, levánteme la mano. ¿Quién conoce la palabra Eben-Ezer? La mayoría, no todos. La palabra Eben-Ezer. ¿Y qué significa Eben-Ezer? Eso a mí me dijeron siempre, que Eben-Ezer significa hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero en realidad Eben-Ezer no significa, literalmente Eben-Ezer significa la piedra de ayuda. Eben es piedra y Ezer es ayuda. Eben-Ezer significa la piedra o la roca de ayuda. Entonces aquí dice, Eben-Ezer, la roca de ayuda, porque dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Estamos? Entonces, ¿qué significa Eben-Ezer? La piedra, la roca de ayuda. Ahora, por entrar en contexto y hablar estas palabras, tenemos que venir un poquito más atrás, desde el versículo 1. El pueblo de Israel había perdido el arca, las recuperan el arca, estaban en una ciudad, ellos habían aprendido, y no quiero entrar mucho en esto porque yo sé que el pastor vino predicando de esto, habían aprendido a hacer el pueblo de Dios sin Dios hasta que recuperaron el arca, pero cuando el arca vino, cuando el arca estuvo en la ciudad, hubo en ellos un arrepentimiento genuino de quererse volver a Dios. Ahora, lo tremendo de esto es que ellos aprendieron, eran el pueblo de Dios, pero aprendieron a ser el pueblo de Dios sin Dios. Eran el pueblo escogido, el pueblo especial de Dios. Por eso les digo que nosotros sin Dios somos personas comunes. Lo que nos hace extraordinario es su presencia, su persona es Él, es su gloria. Somos personas comunes. Lo que nos hace especiales es su presencia, es su gloria. Y lo que nos quiere hacer especial y que lo que nos quiere hacer crecer es Él. Ahora, este pueblo tuvieron un encuentro con Dios, volvieron a través de la presencia de Dios y esto trajo en ellos una convicción de pecado porque hasta ese momento ellos habían sufrido mucho a causa de los filisteos, habían sufrido mucho, eran esclavizados. Ahora, el tema es que cuando tuvieron un encuentro con Dios, produjo en ellos un arrepentimiento genuino. Y una de las cosas que usted tiene que entender, siempre que Dios quiera meternos en una nueva temporada, nos va a llevar a un arrepentimiento. A un chequeo de qué cosas debo cambiar. Porque es necesario. Porque Dios quiere manifestar su gloria. Pero Él no quiere que la bendición que Él nos da
nos haga daño, sino que nos enriqueza y que no añada tristeza. O sea, ¿de qué te sirve a vos reverdecer de nuevo en Dios? Que reverdezca tu matrimonio, que reverdezca tu familia, que reverdezca tu vida, que reverdezca tu ministerio, si vas a cometer los mismos errores que te van a volver a hacer secar. Entonces el pueblo estaba en una transición. Ellos vuelven a Dios, pero esto produjo un arrepentimiento genuino, tanto que fueron a Samuel, y Samuel le dijo, miren, listo, ustedes quieren volver a Dios de todo corazón, bueno, comience quitando los ídolos que tienen. Comience quitando todo ídolo que tengan. A ver, ¿lo tienes? Versículo 3 por ahí. ¿Lo podemos leer? Estamos en el 7. Ahí está. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón vuelven a Jehová, quiten los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparen vuestro corazón a Jehová y solo a él sirvan y él los librará de la mano de los filisteos. Dios le dice, mire, necesitan quitar los ídolos, necesitan quitar todo aquello que ustedes ponen en primer lugar, necesitan quitar todo aquello que ustedes han estado adorando cuando han estado lejos de Dios. Necesitan quitar todo aquello que los llevó a secarse. Y usted puede decir, pero pastor, yo no tengo ningún ídolo, yo ya a la Virgen, espero, de todas las cosas, y al santo, al gauchito Gil, todo eso, yo ya lo he sacado, no tengo nada de eso. Pero idolatría, ídolo, es todo aquello que vos pones por encima de Dios. Porque si a vos Dios te dice, mira, necesitas quitar la amargura, y vos decides seguir viviendo amargado, vos estás poniendo eso por encima de Dios y automáticamente eso comienza a ser el Dios de tu vida. Y lo que me llama la atención que aquí Samuel dice, quiten todos los Baales, todos los dioses, pero quiten a Astarot. A ver, volveme al anterior. Y hace un paréntesis aquí en un Dios que a mí me llamó la atención. ¿Qué significa? Porque este hombre hace un paréntesis y dice, quiten los dioses, pero también quiten a Astarot. Miren, síganme, ya van a entrar en la parte que espero que se despierten un poco. Miren, dice, quiten los ídolos y quiten a Astarot. Astarot era la diosa. Se le llamaba la diosa, aquí lo tengo, espérame un segundo que tengo un problemita con la computadora. Astarot significa urgencia de aumento de algo, pero también Astarot era la diosa de la fertilidad, de la productividad. En otras palabras, cuando ellos estaban lejos de Dios, comenzaron a querer ser productivos y a querer ser fructíferos sin Dios. Comenzaron a hacer cosas indebidas. Y eso los llevó a secarse. Pero también, y a mí me golpea esto, porque no solamente esta diosa era una diosa de la fertilidad, sino también era la diosa de la guerra. Y una de las cosas que Dios hablaba a mi corazón es que todo ídolo es cruel. Porque cuando vos quieres prosperar, cuando vos quieres hacer todo y que te vaya bien en la vida sin Dios, comienza a haber una esclavitud que te daña, que te lastima. Te hablaba recién de la falta de perdón y de la amargura. Vos podés vivir amargado y Dios te dice, tienes que sacar la amargura. Y vos dices, no, sigo. Y de repente esa amargura te lleva a vivir una vida en tu familia de violencia, de desacuerdo, que te daña. Todo lo ídolo es cruel. Porque nosotros antes
de reverdecer, esto nos hizo secar. Secó nuestra familia. Cuando vos decides vivir sin Dios, cuando vos decides ser el pueblo de Dios sin Dios, te vas secando, pero te vas secando porque las decisiones que vos tomas son decisiones conforme a lo que hay en tu corazón. Y a veces en nuestros corazones hay odio, hay rencor, hay violencia, hay falta de perdón. Y cuando Dios te dice que vos debes perdonar, vos no quieres perdonar y pones eso por encima de Dios, eso termina siendo algo violento para vos, algo cruel, que te lleva a aislarte, que te lleva a vivir una vida sin sentido. Cuando Dios te dice que debes cambiar hábito y vos no quieres cambiar hábito, eso comienza a ser el Dios que te lleva y es cruel, porque terminas perdiéndolo todo. Porque terminas perdiendo tu familia, terminas perdiendo tu hogar, terminas perdiendo tus hijos, terminas perdiendo relaciones. Pero ¿cómo nos cuesta dejar cosas? Tener un hasta aquí, decir, hasta aquí yo ya no quiero esto, yo decido cambiar. Decido vivir la vida de Dios, con Dios. Porque todo aquello que viví hasta hoy fue cruel. Porque todo lo que estamos aquí, llegamos totalmente despedazados por dentro. Porque la vida fue cruel. Las decisiones que tomamos, nos llevó a la destrucción. A tener vidas sin sentido, a tener hogares destruidos. Entonces no podemos permitir, por eso es que Dios quiere que nosotros podamos reverdecer, pero Dios quiere que pongamos un hasta aquí. Ebenecer, la piedra de la ayuda, que vamos a trabajar un poquito más en eso, es un altar, un decreto, es un hasta aquí, es hoy pueblo de Dios vas a pasar a una nueva temporada. Es decir, a partir de hoy tu vida ya no va a ser la misma, tu familia no va a ser la misma, pero vos necesitas levantar una piedra, un hasta aquí, es decir, yo ya no quiero vivir así, porque yo no quiero perder la gloria que Dios me da. Estás recuperando tu familia, estás recuperando tu hogar y vuelves otra vez a tomar las mismas decisiones que tomabas antes y a querer vivir como vivías antes. Y pretendiendo seguir creciendo cuando todo eso te secó. Cuando todo eso secó nuestras vidas. Cuando todo eso secó nuestra familia. Porque los ídolos son crueles. Astarot supuestamente te hacía fructífero, supuestamente te iba bien. Hay gente que puede decir a mí, yo estoy creciendo, crezco, mi economía crece, la verdad que me va bien en los negocios, mi economía crece, ajá. ¿Y los frutos? ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está la relación con tus hijos? ¿Cómo está la relación con tus padres? ¿Cómo está la relación con tu familia? ¿Cómo está la relación con tus hermanos? ¿Cómo está la relación con la iglesia? Vos puedes crecer, pero para tener fruto necesitas conectarte a la gloria, necesitas conectarte a Él. Por eso este hombre dice, ¿ustedes quieren entrar en la nueva temporada? ¿Ustedes quieren entrar en el nuevo tiempo? Bueno, necesitan poner un hasta aquí. Quiten los dioses y quiten Astarot. Astarot. Ahora, usted me puede decir, pero el pastor, justo ahora viene la fiesta. Y me está diciendo que deje los hábitos, deje las cosas que antes hacía. Y ahora encima hay egresos por todos lados, cumpleaños por todos lados, fiestas por todos lados. Y el pastor me está diciendo que ponga un hasta aquí. ¿Sabes por qué tienes que poner un hasta aquí? Porque vos no sos árbol común. Vos no sos un árbol común. Vos no sos un árbol común. Vos no sos un árbol común. Vos no estás solamente para crecer. Vos estás aquí para mostrar la gloria de Dios.
Ahora qué tremendo, porque la palabra vino y le dijo, bueno, ahora ¿sabes qué? Sirvan a Jehová, adoren a Jehová. Versículo 9. Y tomó Samuel un cordero de leche, esto ay, me encanta, y lo sacrificó entero en el holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y tomó Samuel un cordero de leche, lo mejor, y lo sacrificó entero. En ese tiempo se sacrificaba por partes y partes se compartía con el pueblo. Pero cuando vos quieres poner un hasta aquí, una nueva temporada, vos lo sacrificas todo. Vos quieres vivir la gloria de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia, necesitas sacrificarlo todo. Necesitas sacrificarlo todo. Cuesta horrores. Duele dejar cosas que han sido tu ídolo por mucho tiempo. Pero si vos quieres entrar a esa nueva temporada de manifestar la gloria de Dios, que tu familia sea una familia hermosa, que la gente diga, wow, mira qué hermoso, yo quiero ser como ustedes. Si ustedes quieren eso, ustedes necesitan sacrificarlo todo. Todo. Lo que Dios te pida, aunque cueste. Lo que Dios te pida. Lo que Dios te pida. Ahora qué tremendo, ¿no? Porque yo realmente, una de las cosas que por ahí uno como pastor anhela y desea es que podamos tener un cristianismo radical, ese cristianismo que lo entrega todo, de vivir ese cristianismo con Dios como tu gobierno, que vos puedas vivir y hacer todo aquello que Dios te dice, porque vos sabes que eso es lo mejor para tu vida, para tu familia, para tu casa, para todo. Pero nos cuesta, y para esto vos necesitas una pasión, el fuego de Dios en tu corazón, y cuesta. Y una de las frases que a mí me impactó en esta semana, que es, cuando veas una persona sin fuego, es una persona sin ofrenda y sin sacrificio. Y eso a mí me dijo, ah. Cuando veas a una persona sin fuego, esta es una persona sin sacrificio y sin ofrenda. Porque tiene que haber una pasión en vos para entregarlo todo. Tienes que estar determinado a decir, Señor, yo ya no quiero vivir como vivía antes. Yo quiero entrar a la nueva temporada. Porque sin Dios, sin su gloria, somos árboles comunes. Ahora esto, versículo 6. Dice, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Dios. Mire la actitud del pueblo. Usted tiene que entender, era un pueblo que sabía adorar a Dios. Y tenían un líder que sabía adorar a Dios. Y sacaron agua y la derramaron delante de Dios. Y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Por eso le decía que cuando la presencia de Dios viene y toda nueva temporada demanda arrepentimiento. La que sigue. El 7. Y fueron restituidos los hijos de Israel a las ciudades. No, la anterior. Cuando oyeron cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Usted tiene que entender algo. Que cuando el enemigo te vea de nuevo que estás adorando a Dios, que cuando el enemigo vea que estás volviendo a reverdecer, se puede levantar de nuevo en contra tuya. Y nosotros estamos en la temporada de reverdecer. Ahora, ellos estaban reverdeciendo y de repente el enemigo, como vio que estaban reverdeciendo, como vio que estaban adorando a Dios, dice que se levantaron contra de Israel. El 8.
Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y déjenme que toque un poquito esto. Vieron que el enemigo se estaba levantando de nuevo. Y fueron a Samuel, fueron a la cobertura. Fueron a la cobertura y le dijeron: no ceses de clamar por nosotros. No ceses de clamar por nosotros. Ebenecer significa la piedra de la ayuda. Es un símbolo que vos estableces cuando ves la mano de Dios. Es un altar que vos levantas. Es un simbolismo que vos haces cuando la mano de Dios vino sobre tu vida, sobre tu familia y sobre tu casa. Ebenecer también habla de algo que vos estableces cuando decides rendir parte de tu vida a Dios o rendirlo a todo. Ahora, este pueblo entendió que necesitaban ir a su cobertura porque había piedras que ellos no pusieron. Y dice que cuando ellos fueron y le dijeron: no ceses de orar por nosotros, dice que la mano de Jehová vino en contra del enemigo. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Y qué es la palabra que Dios puso en mi corazón para nosotros y sobre todo para las iglesias? Que nosotros tenemos que entender que hay victoria que alcanzamos y hay gracia y favor de Dios que nosotros alcanzamos de piedra que no plantamos nosotros. Hay una gracia y favor de Dios que viene sobre nuestras vidas por piedra que no plantamos nosotros. Nosotros debemos aprender a ir y estar bajo cobertura, porque el que está bajo cobertura puede ver la gloria de Dios y la mano del favor de Dios en su vida, en su familia, en su casa. Ahora qué tremendo que es esto, ¿no? Porque en una zona productiva todos podemos dar fruto. En una zona productiva todos podemos dar fruto. Yo he estado en Mendoza en un lugar súper productivo. Y todas las plantas daban fruto. Vos tenías uva, tenías diferentes clases de uva. Ibas para allá y tenías pimiento y tenías de todo. Porque era una zona productiva. Y muchas veces nosotros pensamos que somos fructíferos por nosotros mismos, sin entender que vos sos fructífero porque estás en una zona productiva. Por eso ellos fueron a Samuel. Por eso ellos se pusieron bajo la cobertura y dijeron: Samuel, no ceses de clamar por nosotros. Y cuando Samuel clamó, Jehová oyó. Cuando más conectado estés a la cobertura, como iglesia, como ministerio, y esto con mucho temor de Dios lo digo realmente, porque no necesitamos como iglesia estar conectada a la cobertura, porque cuando más conectados estemos, más productivos vamos a ser. Más la gracia y el favor de Dios va a estar sobre nuestras vidas. Y hay cosas y hay un favor de Dios que no lo podemos alcanzar por nosotros mismos. Yo sé que muchas cosas que nosotros, eso lo vamos esta semana con Pato, que muchas cosas como ministerio que hemos alcanzado es por la cobertura que tenemos. Y también hacemos mea culpa que muchas veces por las distancias, por algo podemos haberlo un poquito desconectado en momentos, pero necesitamos estar siempre conectados a la cobertura, porque cuando vos estás en una zona productiva, sos fructífero. Todo árbol. Y les tengo una buena noticia: usted, si está sentado en este lugar, usted está sentado en un lugar productivo, y prepárese porque va a dar fruto, y fruto en abundancia.
A mí me encanta porque Ebenezer, 1 Samuel 7:12, si lo puedes poner en NBI, porque Ebenezer también significa la piedra de mi ayuda, pero me gusta cuando aquí dice, después Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sem, y la llamó Ebenezer, porque dijo, el Señor no ha cesado de ayudarme. Yo a mí esto yo conocía la otra versión nada más que decía, hasta aquí nos ayudó Dios. Pero cuando leí esto, el Señor no ha dejado de ayudarnos, para mí me impactó. Yo dije, Señor, eso habla de tu fidelidad. Eso habla de tu fidelidad. Esto habla que aun cuando nosotros hemos sido infieles, vos has permanecido fiel, porque plantó una piedra. La piedra significa y muestra algo firme, diciendo que Dios es un Dios fiel. Él es nuestra roca, Él es fiel. Y aunque muchas veces nosotros podamos permanecer infieles, Él sigue siendo fiel. Y Él no ha cesado de ayudarnos. No ha cesado de ayudarnos. Y vos puedes ver este año y mirar para atrás y decir, mira cómo ha sido tu año. No sé si ha sido bueno, si ha sido malo, pero vos tienes que entender que Dios no ha cesado de ayudarnos. Y si estamos parados y si estás hoy aquí, es porque el Señor no ha cesado de ayudarnos. Porque Él es fiel, Él es bueno. Él es fiel. Él es bueno. El Señor no ha dejado de ayudarnos. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Cada intervención de Dios demanda que levantemos una piedra de testimonio, declarando que el Señor no ha dejado de ayudarnos. Y cuando Dios trajo esta palabra, yo me puse a mirar para atrás y dije, Señor, cuántas piedras, cuánto favor de Dios. Cuánta bondad de Dios, cuánta fidelidad de Dios. El Señor no ha cesado de ayudarnos. Y versículos 13 y 14. Ebenezer también es una declaración de esperanza. Durante toda la vida de Samuel, esto me encanta. Durante toda la vida de Samuel, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Estos fueron subyugados por los israelitas y no volvieron a invadir su territorio. Poneme en Reina Valera. El anterior. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron a entrar más en el territorio de Israel. Y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Cuando hay alguien que está determinado a poner un hasta aquí y poner una piedra, el enemigo que te vino atacando de generación en generación no te ataca más. Y qué lindo, mira. Y qué hermoso porque dice, escucha lo que dice. El anterior más, estamos en el 13. Y no volvieron, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar, en el territorio, no volvieron a entrar más en el territorio, no volvieron a entrar más en el territorio, no volvieron a entrar más en el territorio. Se cortó un ciclo. Se cortó un ciclo, por eso yo te digo que esto habla de entrar en una nueva temporada. Se corta un ciclo. Ebenezer habla de establecer que se corta un ciclo donde cosas vinieron. O sea, reverdecía, crecía, te secaba. Tu matrimonio iba bien, se volvía a secar. Tus hijos venían bien y se volvían a secar. Pero Ebenezer es marcar un tiempo a donde el enemigo no va a volver a entrar más a tu territorio. Lo que te esclavizaba no va a entrar más en tu territorio. Lo que esclavizaba a tus hijos no va a entrar más a tu territorio. Esos enemigos que son crueles, que no les importa que recién esté creciendo el vástago y lo tomen y lo quiebren. Ese enemigo que es cruel, que te lleva a cometer pecado y luego te expone y te avergüenza delante de todos. No volvieron a entrar más. Y me encanta porque dice,
en todos los días de Samuel. Que nosotros podamos decir, en todos los días de David, en todos los días de Gabriel, en todos los días donde yo estuve, el enemigo no volvió a entrar más en mi territorio. Porque yo estuve dispuesto a poner un hasta aquí. Un hasta aquí. Qué tremendo. Qué tremendo. No solo Ebenezer viene a darte la victoria, sino viene a marcar un límite espiritual. Para que lo que ha venido esclavizándote, para cortar ciclos de maldición, para cortar ciclos de esclavitud, para cortar ciclos y entrar en la nueva temporada. Y entrar en esa nueva temporada que hablábamos hace rato, de mostrar su gloria. Amén. Versículo 13. No sé cómo estoy de tiempo. Y así fueron sometidos los filisteos y no volvieron a entrar más. El 14. Y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado. Y los israelitas desde Ecrón hasta Gad e Israel. Y libró su territorio de mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y el amorreo. Luego de establecer la roca, luego que la mano de Dios vino sobre el enemigo, en contra del enemigo, hubo restitución. Familia, reverdecer también es restitución. Porque reverdecer te habla de que fuiste cortado en algún momento, pero de repente vuelves a crecer y vuelves a tener frutos. Y las ramas que antes no las tenía vuelven a crecer. Y el matrimonio vuelve a haber amor, y en la familia vuelve a haber paz, y vuelve a haber comunión. Y todo aquello que el enemigo había robado hasta ese momento, vos has puesto un hasta aquí, y ese hasta aquí va a empezar a marcar restitución. Todo lo que quitó la paz en la familia, todo lo que quitó la paz en los hogares, todo enemigo que vino a quitar la paz en la familia, en los hogares, Dios comienza a restituir todo aquello que el enemigo se robó. Reverdecer también es restitución. Versículo 11. Yo voy saltando algunas cosas. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolo hasta Bet-car. ¿Me pones NBI, por favor? Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta más allá de Bet, matándolos por el camino. Y esta es una palabra, yo la tomé como una palabra profética para mi vida. Y yo creo realmente que es una palabra profética para este ministerio. Cuando vos pones un hasta aquí, cuando vos decides poner un límite, decir hasta aquí, decido hacer cambio. Lo que venía atacando mi vida no va a atacar más. Y decido entrar en la temporada de la gloria de Dios, que es la que estamos entrando. No vamos a esperar hasta el año que viene, ¿no? Si usted quiere esperar hasta el año que viene, espere hasta el año que viene. Pero cuando Dios suelta una palabra, la palabra viene a sacarte de donde estás y ponerte en el lugar donde deberías estar. Así que si esta palabra viene, la nueva temporada, ¿cuándo comienza? Ya. Ahora esto me encanta porque dice, y los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta más allá de Bet-car, matándolos por el camino. Miren a la nueva temporada que entran ellos. Entran en una temporada. El enemigo primero los subyugaba. Ahora, en esta nueva temporada, ellos, imagínense en esto, iban por el camino de una ciudad a otra. Dice que iban avanzando y mientras iban avanzando, iban matando a los enemigos. ¿Y qué es lo que Dios trajo a mi vida y qué es lo que yo he tomado esto como una palabra profética? Que en esta nueva temporada el enemigo, no solamente los ataques del enemigo, no van a venir a frenarte. Porque vos vas a derrotar a los enemigos, pero vas a seguir avanzando. Porque ellos... ¿Se imaginan
caminaban y mataban, caminaban y mataban, caminaban y mataban de una ciudad a otra ciudad. El enemigo ya no los detuvo, no les hizo perder el tiempo. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová estaba sobre su vida, porque había una gloria. Ahora entiendo cuando Dios dice que Él nos lleva de victoria en victoria. El ataque del enemigo no te va a frenar. El ataque del enemigo no va a frenar esta iglesia. Es más, yo declaro en el nombre de Jesús que la construcción del colegio, del jardín, ningún ataque del enemigo va a frenarlo, sino que vamos a avanzar y vamos a avanzar y vamos a avanzar y vamos a avanzar y vamos a avanzar. Hasta aquí. Hasta aquí. Qué fuerte. Cuando vos decides poner un hasta aquí. Cuando vos decides marcar un hasta aquí. Cuando vos decides levantar una piedra diciendo hasta aquí. Yo ya estoy cansado de vivir sin fruto. Crezco en algunas áreas, pero en otras no tengo fruto. Y vos tienes que decir hasta aquí. Porque no somos árboles comunes. No somos árboles comunes. Somos árboles para mostrar la gloria de Dios. Siempre mi esposa me dice, no compartes tus testimonios. Yo me acuerdo que hablaba recién de Mendoza. Algunos conocen testimonio. Pero Mendoza para mí fue, yo puedo mirar a Mendoza y veo que ahí hay una piedra, que ahí se estableció una piedra. Yo me acuerdo que en mi vida termino en Mendoza de la peor manera, sin trabajo, sin nada, lo había perdido todo a causa de relaciones indebidas, a causa de esclavitud, a causa de vicios. Y termino en Mendoza, trabajando en una manera precaria. Precaria. Lo peor que usted se puede imaginar. Lo había perdido todo. Todo. No tenía nada. Y no tenía tanto nada que me tuve que ir a trabajar en Mendoza. En un monte. Lo peor. Para mí se fue el tocar fondo. Porque los ídolos son crueles. Porque cuando vos decides vivir sin Dios, cuando vos decides desconectarte de Dios, los ídolos son crueles y te llevan a tocar fondo, te llevan a perderlo todo, te llevan a vivir una vida sin sentido. Yo me encuentro en Mendoza sin nada, con pensamiento de suicidio. Yo me acuerdo que una tarde después de venir al trabajo cansado, me siento, me pongo unos auriculares y escucho una canción. Algunos la conocen, los más viejitos la deben conocer. Que es una canción que se llama A tus pies. Viejísima la canción. Ese día Dios ministra tanto en mi corazón. Ese día yo me quiebro delante de Dios. Me acuerdo sobre una ruta, un camino. Y Dios ministró tanto en mi vida que yo dije ese día, hasta aquí. Y Dios ese día me dio una palabra. Yo entendí que la palabra había venido para sacarme de donde estaba y llevarme a donde Él quería que yo esté. Y ahí yo levanté una piedra y yo dije, Señor, hasta aquí. No puedo seguir así. No puedo seguir así cuando los planes de Dios son buenos. No puedo seguir así cuando Dios tiene cosas gloriosas para mi vida. No puedo seguir así cuando yo gusté de la gloria de Dios. Antes de eso, hubo una temporada que yo pedía la llave de la iglesia de mis viejos. Me iba, entraba desde la mañana y salía a la noche. Había gustado de la presencia de Dios. Pero luego decidí a vivir el cristianismo o ser hijo de Dios sin Dios.
Y los ídolos son crueles. Te avergüenzan, te pisotean, te lastiman y te exponen. Y ahí tuve, y ahí marqué, dije, Señor, hasta aquí. Hasta aquí. Y me acuerdo que cuando vuelvo a Santiago, y cuando vuelvo a Santiago, llego aquí, bueno, había unas cosas que no estaban bien y bueno, y volvió ese deseo de volver otra vez, a volver atrás, a volver a hacer la mía. Yo me acuerdo que vengo aquí al centro, venía a comprar un regalo para la tóxica en ese momento. Gracias a Dios que me bendizo con una mujer hermosa aquí. Después me van a restar en casa, así que. Y decido en mi corazón querer volver, porque esto es lo que te decía hace rato, cuando vos decides levantar un altar, cuando vos decides poner un hasta aquí, va a venir el enemigo a querer volver otra vez a destruir lo que Dios está construyendo en tu vida. Y vinieron voces de nuevo. Me compro el regalo y voy pasando por una galería. Y cuando iba pasando por una galería, paso por una librería cristiana y me acuerdo de la canción. Me acuerdo de la adoración. Me acuerdo de la adoración. Y digo, Señor, voy a entrar a comprar el cassette. Imagínense ese tiempo. Ustedes, los jóvenes, no saben de esto, pero bueno, nosotros con una lapicera hacíamos volver la canción. Y cuando entro en ese lugar, estaba el pastor Pablo. No era pastor en ese momento, pero era amigo de la familia. Y cuando entré comencé a hablar y la gloria de Dios cayó en ese lugar. Y Dios comenzó a ministrar mi corazón y y de repente había tanta exposición de la gloria de Dios que yo comencé a sacar todo aquello que me estaba esclavizando. Y comencé a sacar todo aquello que me estaba esclavizando y la presencia de Dios fue tan fuerte. Y en ese lugar se levantó otra piedra. Y de repente de estar totalmente destruido, no tenía nada. No tenía nada. Es más, ¿sabes cuál fue mi primer cordero de leche? Porque después de entrar en esa temporada donde Dios comenzó a trabajar en mi vida, me acuerdo que había un congreso profético y me fui al congreso profético. Hace tiempo los pastores hacían congresos proféticos hermosos y me voy ahí y soltaron una palabra y pedían una ofrenda. ¿Sabe qué tenía yo? El boleto para volver a casa. Pero la gloria de Dios ya había comenzado a trabajar. Y mi primer cordero de leche, yo dije, Señor, yo vivo en el aeropuerto, ¿no? Vivía. Y mi primer cordero de leche fue el boleto. Y ojo que los congresos terminaban tarde, 12 de la noche más o menos. Y yo me acuerdo que lo doy. Y dije, Señor, bueno, no conocía a nadie de la iglesia como para decirle a alguien que me lleve. Cuando iba caminando por la Belgrano, 2:30 de la noche hacia el aeropuerto, veo que pasa alguien contramano para allá, en moto. Y frena allá, da la vuelta y me dice, ¿a dónde vas? Al aeropuerto, le digo. Caminando a estas horas es peligroso allá, ¿no? Vamos, te llevo, me dice. Y me llevó hasta mi casa. Iba para allá, iba a contramano. ¿Quién era? Ni idea. Si usted me pregunta hoy, para mí fue un ángel. Yo me acuerdo que llego a casa y me arrodillo. Y Dios me dijo, hasta aquí, hijo. Este tiempo vas a empezar a ver mi gloria. Y un favor y una gracia de Dios que se desató. Y Dios estuvo, Dios me proveyó trabajo y todo, y terminamos aquí.
compartirlo en una palabra de Dios a ustedes. Pastoreando una iglesia con una familia, viéndola ver el mover de Dios, viendo la gloria de Dios. Esta semana cerramos para la gloria de Dios, pusimos el cielo raso allá en la iglesia, quedó hermoso. Ahora vamos a poner las luces. Hoy se cerró lo de la clase de apoyo. Nosotros la iglesia da clase de apoyo a niños que les cuesta el tema de lo educativo y muchas veces los padres no saben cómo ayudarlos porque hay muchos padres que no saben leer. Entonces se creó lo que es un ministerio para dar apoyo escolar gratis. Hoy cerramos la clase de apoyo, los chicos tuvieron una hamburgueseada con pelotero, con todo, porque queremos darle lo mejor, porque queremos motivarlos a que se perfeccionen, a que la gloria de Dios viene a cambiarte la vida. La gloria de Dios no viene solamente para que vos te caigas aquí y llores. La gloria de Dios viene a cambiarte tu realidad. Y todo comenzó cuando dije, ¿hasta aquí? Cuando estás dispuesto a decir hasta aquí, Señor. Yo quiero vivir todo lo que vos tienes para mi vida. Dios quiere mostrar su gloria. Si ahí en ese teléfono tengo palabras proféticas que yo digo, Señor, es una locura. Es una locura. Pero no es uno, no es nuestra capacidad. No somos nosotros. Nosotros somos árboles comunes. Árboles comunes. Pero esos árboles comunes, Dios quiere manifestar su gloria.